El destino del Reich depende de mí. Mientras viva, pensaré solo en la victoria. Aniquilaré a todos aquellos que se opongan a mi voluntad. Tras la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán arrastró las consecuencias de una derrota catastrófica. Este fue el hecho que marcó el inicio de un nuevo holocausto. Muchos de nosotros creemos saber todo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que hay muchos datos relevantes que se nos pasan por alto. Es por eso que hoy daremos un salto en el tiempo, específicamente del año 1939 a 1945, periodo en el que se sitúa el conflicto. Aquí es donde yo te pregunto, ¿estás dispuesto a conocer más sobre esta guerra? ¿Sí? Bueno, entonces comencemos. Hola, pues esperando que todos se encuentren muy bien, les haré mención sobre lo que fueron las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas podemos destacar como primera lo que hizo el Tratado de Versalles ante Alemania, que fue denigrar y humillar de distintas maneras a la nación, haciéndola pasar como única responsable de la Primera Guerra Mundial. Otra de las principales causas fue el choque ideológico que hubo entre los distintos movimientos totalitarios de la época, como fue el nazismo de Hitler, el fascismo italiano de Benito Mussolini, el franquismo español y el antagonismo ideológico de Gran Bretaña. Otra de las principales causas fue la expansión del comunismo. Hola, ¿qué tal? En esta noche les vamos a hablar sobre las características de la Segunda Guerra Mundial y sobre las organizaciones que se crearon después de la guerra. Las características de la Segunda Guerra Mundial fueron la división de Alemania, mundo bipolar, nuevas tecnologías de los países aliados. La división de Alemania era... Alemania se conformó en dos, Alemania Occidental y Alemania Oriental, mundo bipolar. Fue el enfrentamiento ideológico entre las dos superpotencias que lideraban el orden mundial internacional en ese tiempo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego, las nuevas tecnologías es el estudio y la aplicación de las tecnologías digitales y los sistemas de telecomunicación, es decir, es las nuevas tecnologías o el avance que quiere decir como las impresoras, las cámaras digitales, etc. Luego, los países aliados fueron más importantes Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Había entre todo estas fuertes diferencias ideológicas entre los diferentes líderes de las potencias. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade Polonia. Después Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania y así se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El primer periodo, desde 1939 a 1941, se denominó Guerra Relámpago, porque estuvo marcado por la constante expansión alemana que invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. El ejército francés se había organizado hacia el sur en una muralla de defensa, pero los alemanes ingresaron por el norte. Meses después, Alemania intentó invadir también Inglaterra, pero en dicha batalla, Winston desde el Reino Unido desarrolló una fuerte política de lucha y resistencia que impidió que los alemanes ocuparan territorio británico, y mientras todo esto pasaba, Benito Mussolini en Italia, aliado de Alemania, invadió territorios africanos y ocupó Grecia con ayuda militar enviada por Hitler. El segundo periodo, desde 1941 hasta 1943, fue conocida como la Guerra Total, y fue cuando la guerra se hizo verdaderamente mundial. Este periodo se desató por diferentes acontecimientos, tales como los enfrentamientos de los italianos y los ingleses en zonas de África, o porque las fuerzas del Eje y de los aliados ocuparon zonas de Irak e Irán para asegurarse el petróleo. En el 41, Estados Unidos y Reino Unido realizan un embargo petrolero contra Japón, razón por la cual los japoneses bombardearon por sorpresa Pearl Harbor, la flota estadounidense más importante del Pacífico. Así es cuando Franklin, presidente de los Estados Unidos, se une oficialmente a la batalla, declarándole la guerra a Japón.
Y por último, el periodo final, que fue en 1943 a 1945, destacando por la final derrota de las potencias del eje, porque los aliados habían sumado a sus filas a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Con este refuerzo lograron debilitar fuertemente a Libia. Entre los hechos ocurridos se encuentra la batalla de Midway, cuando Estados Unidos destruye casi la totalidad de la flota japonesa, la batalla de Stalingrado, cuando los soviéticos se enfrentan a los alemanes en la que es considerada una de las batallas más sangrientas de la historia. Los soviéticos salen victoriosos, la destitución y pedido de encarcelamiento de Mussolini en Italia, quien termina siendo fusilado al intentar escapar, la liberación de París, Holanda y Bélgica por parte de las tropas aliadas antes de rodear Berlín, la muerte de Hitler, quien se vio atrapado y acabó suicidándose en su búnker antes de que Alemania firme finalmente la rendición, y por último la decisión de Estados Unidos de utilizar bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Luego de eso Japón firmó su rendición. Una vez terminada la guerra, el mundo fue otro y se abrió un nuevo capítulo en la historia. Este conflicto armado trajo consigo una serie de consecuencias muy devastadoras, de las cuales destacamos políticas, económicas y socioculturales. En las políticas podemos encontrar el fin de los totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, el surgimiento de nuevas potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, el reparto de Europa en zonas de influencia y la bipolarización del mundo. Dentro de las económicas, la destrucción de la infraestructura, de las plantas productivas y de campo, el declive económico de Europa, además del fortalecimiento del capitalismo estadounidense. En las socioculturales, más de 60 millones de muertos causados por el Holocausto, los cambios de mentalidad del mundo y además de grandes migraciones a nivel europeo. Las organizaciones que se crearon después de la guerra fueron la ONU, la FAO, la OMS y la UNESCO. La ONU fue la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura de la Alimentación. La FAO, la Organización Mundial de la Salud, OMS. Organización de las Naciones para la Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es aquí donde surge la pregunta: ¿crees en realidad que se vaya a desatar la Tercera Guerra Mundial? ¿Crees en verdad que el gobierno nos esté ocultando información sobre esto? Pues resulta que el equipo de investigaciones de Alan Entertainment se ha dedicado a buscar información sobre este tema y ha encontrado información muy perturbadora, la cual te vamos a revelar el día de hoy, así que pon mucha atención. Y voy a comenzar diciendo que esta historia continuará.